Olá, que tal? Me presento, soy Milena, médica veterinaria, trabajo con vigilancia en salud hace 19 años. Por primero trabajé con control de zoonosis y ahora trabajo con vigilancia epidemiológica. Te quiero presentar la ciudad donde trabajo, que es en Brasil, es en el estado de São Paulo, en la región metropolitana llamada Gran São Paulo, y es una pequeña ciudad en tamaño, pero con una gran población de casi 400.000 habitantes. ¿Qué tenemos de zoonosis en nuestra ciudad? Lo que más ocurre es la agresión por animal transmisor de la rabia, aunque no tenemos más la transmisión de rabia entre perros y personas, y gatos y personas. Pero tenemos el virus en murciélagos, así que existe la posibilidad de que tengamos infección por rabia en personas. La fiebre manchada brasileña y la leptospirosis son las enfermedades que ocurren algunos años, sí, otros no, y son las enfermedades que causan muertes en seres humanos. Tenemos en nuestro territorio la transmisión de dengue y ocasionalmente picaduras por animales ponzoñosos. Y no tenemos transmisión, pero ocasionalmente uno u otro caso de esquistosomiasis, leishmaniasis y de malaria. Pero son personas que llegan en nuestra ciudad ya con síntomas de estas enfermedades. Bueno, hablemos entonces de la experiencia que tuvimos del control de zoonosis y su interfaz con este ámbito jurídico, con los reglamentos y con las acciones judiciales. Esta historia empieza en finales de la década de 1990, cuando pasamos a sufrir muchas interferencias de los protectores de animales. Estas fueron interferencias personales, las protectoras que iban a nuestra perrera municipal y querían que las cosas se hiciesen como ellas pensaban ser lo cierto. Eran interferencias por medio de correo electrónico, donde nuestros veterinarios eran llamados de asesinos de animales, y interferencias junto a la Cámara Municipal. Y en el año 2000 sucedió que estas protectoras persuadieron el sector de medio ambiente de la municipalidad a preparar un proyecto de decreto municipal donde se declaraba que ellas tenían autoridad para inspeccionar la perrera, para determinar los procedimientos que se debían hacer, y justificaban estas propuestas diciendo que eran propuestas democráticas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que había necesidad de saber más sobre las leyes que guían las acciones de salud pública para que así pudiéramos frenar estos intentos de interferencias no deseables para el control de zoonosis. Así, estudiamos las leyes que rigen la participación social, el control social, la supervisión de la población sobre la salud pública, y entonces pudimos demostrar que esta declaración que querían hacer era en verdad antidemocrática. Entonces, estas protectoras se dieron cuenta de que no podrían dominar la perrera municipal a través de este tipo de estrategia. A la continuación, empezaron a hacer denuncias con todo tipo de acusaciones de malos tratos al Ministerio Público Fiscal del Medio Ambiente. Intentaron aún que se hiciese en términos de ajuste de conducta, con muchas obligaciones de hacer y de no hacer, que en verdad nada tenían que ver con la salud pública, con el control de zoonosis, pero solamente visaban acciones protectivas y al bienestar animal. Otro hecho que se produjo a mediados de la década de 2000 fue una promulgación de una ley municipal que fue escrita por un concejal protector de animales
y que terminó por interferir en la autoridad que teníamos para llevar a cabo la eutanasia de animales. Bueno, con eso pasó a haber excesivo número de perros sueltos en las calles, el que generó muchas quejas de los ciudadanos. Con la acumulación de muchas de esas quejas, hubo oportunidad para que el municipio preparara una política municipal para los animales. Bueno, así se pudo hacer una consolidación de todas las leyes que ya existían, sin modificando los puntos que presentaban obstáculos para el bien público, y aún con esta política también se tornó posible distribuir las responsabilidades del gobierno para con los animales, estableciendo cuáles eran las responsabilidades de la salud pública, cuáles del medio ambiente, cuáles de la seguridad pública, cuáles del departamento de tráfico, y así estableciendo que cada sector del gobierno usase sus recursos y su personal para aquellas cuestiones en que son realmente autoridades. A partir de 2008, el Ministerio Público presentó una demanda en la Corte contra el municipio, actuando de la misma manera que los protectores de animales, es decir, que las prácticas que se hacen en la perrera municipal eran crímenes y que estaban contra las leyes, las reglas, incluso contra las reglas de salud pública. Y entonces que la municipalidad debería pasar a hacer las cosas y no hacer las cosas de la manera que él quería imponer. En esta ocasión, el departamento jurídico trabajó con consulta de los técnicos de la área de vigilancia de zoonosis, los cuales ya acumulaban conocimientos en esta interfaz legal con las cuestiones de zoonosis y de salud pública desde hace casi 10 años, y que pudieron proporcionar al jurídico con muchos argumentos válidos que pudieran ayudar a este sector jurídico a hacer una desconstrucción de todas las acusaciones presentadas por el Ministerio Público al juez. Con esto, en este año de 2010, una solicitud de medida cautelar que el Ministerio Público había hecho fue desestimada, rechazada, y la demanda inicial que empezó en 2008 y que fue rechazada y que fue presentada una apelación posterior, esta apelación también fue rechazada, y todo eso terminó ahora en noviembre de 2010 con la declaración del juez de que el control de zoonosis estaba haciendo su trabajo, haciendo lo que requiere que él haga, y que estas obligaciones que el Ministerio Público trataba de imponer no eran basadas en derecho, no eran basadas en la ley, y que estaba tratando de hacer daño a las prerrogativas de la gestión pública del Poder Ejecutivo. Bueno, ahora que te he dicho acerca de nuestra experiencia, pienso que debo compartir contigo estos conocimientos jurídicos que fueran tan importantes para nosotros, para que nosotros pudiéramos hacer la defensa de nuestro servicio de control de zoonosis. Claro que el sistema jurídico de cada país, las leyes son diferentes. No habrán de ser tales cuales las nuestras, pero creo que esto que hemos aprendido aquí puede ayudarte a construir un pensamiento que esté de acuerdo con el reglamento vigente en tu país. Así que empecemos por la Constitución brasileña, cuando dice que la salud es derecho de todos y deber del Estado, garantizado a través de políticas sociales y económicas encaminadas a reducir el riesgo de enfermedad y otros problemas de salud,
y el acceso universal equitativo a los programas y servicios para su promoción, protección y recuperación. Y la Constitución dice también que estas acciones y servicios públicos de la salud integran una red regionalizada y jerarquizada, constituyendo un sistema único que nosotros llamamos de SUS, Sistema Único de Salud. Bueno, las unidades de vigilancia de zoonosis son organismos públicos cuya función es prevenir o reducir la transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias entre los animales y los seres humanos. Por eso, una vez que la Constitución dice que la salud es deber del gobierno y las acciones y servicios de salud son de un sistema único de salud, entonces las unidades de vigilancia de zoonosis son componentes del SUS. Y así que tienen que estar sujetas a las normas legales que normalizan este sistema, incluyendo aquellas que dicen respecto a la utilización de recursos. Esto determina que en Brasil el control de zoonosis no sea igual que otras entidades que operan en el extranjero, como por ejemplo Animal Shelter, Animal Care and Veterinary Service, que tratan de entidades que tienen que actuar en todos los asuntos relacionados con el control de animales, sea bienestar, sea abuso, abandono, cría indiscriminada, sanidad animal, refugio, vivienda para los animales callejeros, pero sí que sea unidad de salud pública que tiene autoridad solamente dentro de las leyes de salud. La autoridad para ejecuciones de otros tipos de acciones y servicios están determinadas en otros tipos de leyes que determinan la autoridad para otros tipos de organismos gubernamentales. Y estas leyes veremos más adelante. Lo más importante es esclarecer que como vigilancia de zoonosis es salud, el campo del derecho que se aplica aquí es el campo del derecho sanitario y no el campo del derecho ambiental, como se ha afirmado en los procedimientos judiciales. En estas acciones legales en Brasil, los argumentos se basan en que hay práctica de delito ecológico en las unidades de vigilancia de zoonosis. Y estos documentos invocan la Declaración de los Derechos de los Animales e intentan imponer obligaciones de qué hacer y no hacer, muchas veces en contradicción con el carácter de unidad de salud de la unidad de control de zoonosis. Hay que atentar para que el derecho a la salud, el derecho sanitario, es un derecho humano fundamental y por esta razón debe prevalecer sobre otros derechos, incluso sobre otros derechos humanos naturales y sobre derechos ambientales, derechos civiles y todos los demás derechos. Cuanto a la Declaración de los Derechos de los Animales, es preciso saber que en Brasil los tratados internacionales en los que es signatario, ellos solamente se aplican como ley en el territorio nacional si este tratado fue por primero ratificado en el Congreso y entonces ratificado por el presidente de la República. Solamente entonces un tratado internacional se torna ley en Brasil. Y la Declaración de los Derechos de los Animales no pasó por esos trámites y no es ley. Y como no es ley, no puede basar ninguna obligación. Y sin embargo, se queda una pregunta.
si el derecho sanitario es lo que prevalece, ¿por qué en estas acciones jurídicas contra las unidades de zoonosis ha prevalecido muchas y muchas veces la argumentación de que el derecho ambiental está siendo dañado? Así que medidas cautelares han sido deferidas en contra de las unidades de zoonosis. Pero esto ocurre porque en las universidades de enseñanza de derecho no hay disciplina de derecho sanitario. Así los abogados, los jueces, el personal del Ministerio Público, todos ellos tienen que tratar con temas en que no tuvieran formación anterior. Por eso nosotros, profesionales de la vigilancia de zoonosis, debemos tomar posesión de estos conocimientos de materia de derecho, de cómo son las reglas respecto de la prevalencia del derecho sanitario, para que podamos ayudar a los abogados de nuestra municipalidad para defender nuestros servicios. Hay algo muy importante para saber acerca del derecho, que es el que es realmente el derecho. Derecho es una ciencia que trata de estudiar leyes, reglamentos para la convivencia en la sociedad y de la gestión de los intereses, sean públicos o privados. Hay en el sentido común el pensamiento de que el derecho significa lo mismo que justicia. Así que vemos en la televisión la gente diciendo que quiere justicia cuando hay un delito, un crimen, pero es común que el sospechoso sea liberado por falta de pruebas, aunque parezca que realmente es él el culpado. ¿Por qué eso sucede? Bueno, porque el derecho garantiza que la ley tiene que ser seguida. Los procedimientos legales tienen que ser seguidos. Así entonces, el derecho no es justicia, derecho es legalidad. Y hay más en esto. Hay aún la cuestión de que la comprensión de las leyes y aplicación no es siempre igual para todos, porque cada defensor intentará garantizar los intereses de su cliente. Eso hace que todo en el derecho se pueda discutir. Así que aquel que mejor argumentar o aquel que hace mejor uso de los argumentos que tiene, esto tendrá mayor éxito. Por eso que cuanto mayor sea tu conocimiento acumulado, mayor será tu arsenal disponible para no solamente respaldar tus argumentos, pero también para te permitir identificar los argumentos que no son más que retórica y que no tienen fundamento jurídico. Voy a ver contigo ahora unos puntos de leyes que en Brasil nos ayudan muchísimo. En la ley de introducción al Código Civil está dicho que nadie se excusa de cumplir con la ley alegando no conocerla. Eso hace con que nosotros tengamos que conocer, aunque no seamos abogados, que no seamos personas de la ley. Es porque tenemos que cumplirlas, por eso que tenemos que conocerlas. En la Constitución Federal está dicho que nadie será obligado a hacer o no hacer algo, excepto por la ley. Con eso tenemos en cuenta dos cuestiones. Primero, que lo único acto jurídico que tiene el poder de obligar es la ley. Los estatutos, reglamentos, ordenanzas, otros actos jurídicos no pueden introducir obligaciones, a menos que tales obligaciones ya estén impuestas por ley.
Estos documentos podrán regular, explicar, definir las aplicaciones o complementar estas leyes. Segundo, que no estamos obligados a aceptar las acusaciones o las obligaciones que no se basan en la legislación vigente. En esto se aplica tanto a las obligaciones de hacer cuanto a las obligaciones de no hacer. La Constitución Federal también dice que la administración pública directa o indirecta de cualquier de los poderes de la Unión, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios seguirá los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, transparencia y eficiencia. Tenemos que saber que este principio de impersonalidad significa que nosotros que estamos sirviendo al poder público no podemos hacer nuestra voluntad. Nosotros tenemos autoridad solamente para hacer el que la ley dice que debemos hacer. Por eso tenemos que conocer la ley, entender la ley y cumplir la ley. El Código Penal describe el que es la prevaricación. Prevaricación es un crimen practicado solamente por funcionarios públicos y consiste en retardar o abstenerse de hacer o practicar de modo indebido un acto oficial o practicarlo contra la disposición expresa de la ley para satisfacer intereses personales o sentimientos personales. El que es necesario percibir en esto es que para hacer prevaricación hay que haber la intención de satisfacer sus intereses. Entonces no es prevaricación si el funcionario público deja de hacer algo porque no tiene condiciones, porque no tiene recursos, porque hubiera interferencias que no le permitieran hacer lo que debía hacer. Cuando el funcionario público no hace algo porque no lo puede hacer, no es prevaricación. Pero si él deja de hacer algo que debería hacer porque él no quiere, porque él no acepta, porque él piensa distintamente, entonces él está cometiendo un delito. El Código Penal dice que se trata de un crimen entrar o permanecer ilegal o astuciosamente o contra la voluntad expresa o implícita de la persona en casa ajena o en sus dependencias, y que en verdad esta pena se aumenta en 1/3 si este hecho es cometido por funcionario público. Esto nos interesa porque hay veces en que se hacen presiones sobre nosotros para que entremos en alguna casa para sacar de ahí animales que están haciendo daños, molestias, o animales que fueron abandonados en una casa que está cerrada y por otros motivos. Y nosotros debemos saber que no podemos hacerlo, a menos que tengamos una orden de un juez para que podamos adentrar en estas casas. El Código Penal establece el que es la omisión de socorro. Es un crimen y consiste en dejar de proporcionar asistencia cuando sea posible hacerlo sin riesgo personal al niño abandonado o perdido, o a persona con discapacidad o herida, o al desamparo, o en peligro grave e inminente, o dejar de solicitar en estos casos la ayuda de la autoridad pública.
Hay veces que el personal de una unidad de vigilancia de zoonosis son acusados de este delito si no recogen todos los animales abandonados o si no los recogen para cuidar de ellos cuando enfermos. Pero hay que tener en cuenta y saber contestar a los que los acusan de que no existe omisión de socorro para animales. Solo hay ley que dice de omisión de socorro para estos niños y estas personas con discapacidad. La Constitución Federal dice que compete al Supremo Tribunal Federal la salvaguardia de la Constitución y que le cabe la acción directa de inconstitucionalidad de una ley o acto normativo, sea federal o estadual, y la acción declarativa de constitucionalidad de ley o de acto normativo federal. Es común que las normas municipales y leyes que tienen que ver con la autorización de la eutanasia y otras acciones impopulares con animales sean llamadas de inconstitucionales. Pero no es suficiente que alguien diga que algo es inconstitucional. Esta afirmación es solamente esto, una afirmación. No tiene valor. Para tener valor legal, tiene que ser llevada hasta el Supremo Tribunal Federal y ser juzgada, y que el Supremo Tribunal Federal venga a definir que tal cosa es o no es inconstitucional. ¿Te acuerdas que ya estudiamos que en Brasil la Constitución dice que la salud es una obligación del gobierno y que debe ser hecha por medio de acciones preventivas que dicen reducir el riesgo de molestias y otras enfermedades? Entonces, es por este artículo de la Constitución que se requiere que los organismos de salud sigan al llamado principio de la precaución. Este principio se definió de la siguiente manera por la Declaración de Wingspread en 1998. Y es lo siguiente: cuando una actividad representa amenazas de daño al medio ambiente o a la salud humana, las medidas de precaución deben ser tomadas, aunque algunas relaciones de causa y efecto no estén plenamente establecidas científicamente. En este contexto, el autor de la propuesta de una actividad, más que el público, debe tener la carga de la prueba. Esto significa que existe la obligación de las unidades de vigilancia de zoonosis actuaren frente a cualquier amenaza de daños irreversibles a la salud, aun cuando la evidencia científica disponible no confirma el riesgo. Es que la precaución actúa en la incertidumbre científica. La Constitución dice que la ley regulará las formas de participación de los usuarios en la administración pública directa o indirecta, y dice aún que son de importancia pública las acciones y servicios de salud y corresponde al poder público disponer en los términos de la ley para su regulación, supervisión y control. Muchas veces en Brasil se intenta imponer a las unidades de vigilancia de zoonosis que les den libre acceso y control a las entidades protectoras de animales. Y uno de los argumentos utilizados para eso es el
ejercicio del control social o la participación social en la administración pública. Pero es importante tener claro que la participación popular, el control social, están regulados por ley, ya que no puede ser suficiente que alguien se una a una organización gubernamental y así organización no gubernamental y así puede tornarse un fiscal de lo poder público. No hay autoridad para eso. La ley del SUS establece la representación de los usuarios y dice que será a través de la participación equitativa en las conferencias de salud o en consejos de salud. Ahora tengo que hablar de una norma que está abolida. Esta dice que las autoridades federales, estaduales y locales deberán proporcionar a los miembros de las entidades protectoras de animales la cooperación necesaria para hacer cumplir la presente ley. Bueno, esta ley era una ley de protección de animales, pero fue abolida desde 1991. Sucede que hay personas, incluso personas del derecho, que dicen que esta abolición no es válida, porque esta norma era un decreto del periodo de la dictadura y que por lo tanto tenía valor de ley y que el decreto que la abolió no podría abolirla porque era un decreto del periodo democrático que tenía valor solamente de decreto. Pero eso no puede ser asumido solamente por lo decir. Esto tendría que ser llevado hasta un juez que podría decir si la abolición es válida o no. Así como esta cuestión no fue llevada a la corte, permanece el hecho que la norma está abolida. Así entonces permanece el hecho de que no hay ley que atribúa a las entidades de protección animal el poder, la autoridad de fiscalizar las autoridades de salud pública. Esta misma norma que fue abolida decía que todos los animales en el país están bajo a la tutela del Estado. Y hay otra ley aún vigente que dice que los animales de cualquier especie, en cualquier etapa de su desarrollo y que viven naturalmente fuera de lo cautivero, constituyen la fauna silvestre, y sus nidos, sus refugios y sus lugares de reproducción son propiedades del Estado. Estas dos reglas son muy utilizadas para demostrar que el gobierno tiene la obligación legal de proteger los supuestos intereses de los animales. Pero tenemos en cuenta que el decreto que establece la tutela de los animales al Estado está derogado y que la ley que dice que los animales son propiedad del Estado dice que solamente la fauna silvestre es propiedad del Estado. Los animales domésticos son propiedad de sus dueños y esta obligación es la obligación de sus dueños cuidar de ellos. La Constitución dice que todos son iguales delante de la ley, sin ninguna distinción, garantizado a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país el derecho inviolable a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad. Es común escuchar una y otra vez que la Constitución establece el derecho a la vida y que, por lo tanto, las acciones que incluyen la eliminación de la vida de los animales sería ilegal.
Sin embargo, es necesario prestar atención a que la Constitución no deja lugar a esta interpretación. La Constitución no habla de la vida en general, sino específicamente de la vida de las personas. Esto está implícito cuando la Constitución cita la nacionalidad de aquellos a quien está dando este derecho. Así como los animales no tienen nacionalidad, la Constitución no está garantizando la vida de los animales. Esto no es decir que la vida de los animales no tiene valor, no. Esto es decir que cuando se hace necesario remover la vida de un animal para garantizar la vida de las personas, esto es permitido por la ley. La Constitución dice que el Ministerio Público Fiscal es una institución permanente, esencial a la función de la Corte Estatal, encargada de defender el orden jurídico, el régimen democrático y los intereses sociales individuales no disponibles. Dice también que los principios institucionales del Ministerio Público Fiscal son la unidad, la indivisibilidad y la independencia funcional. Esta independencia funcional nos interesa porque muchas personas piensan que el Ministerio Público tiene el poder de mandar en los órganos del poder público. Pero no es así. El Ministerio Público tiene que investigar si el poder público está haciendo su deber y cumpliendo con la ley. Si el Ministerio Público llega a la conclusión de que el gobierno no está actuando correctamente, él debe demandar al Poder Judicial y será el juez que debe demandar al Poder Judicial y será el juez quien decidirá la cuestión. No es el Ministerio Público Fiscal, pero sí el juez quien tiene este poder de mando. Hay una ley federal que dice que los organismos públicos legitimados pueden tomar de las partes interesadas un compromiso de ajustar su conducta con los requisitos legales a través de disposiciones legales que tienen la eficacia de una ejecución extrajudicial. Esto que nosotros llamamos de término de ajuste de conducta o TAC. Ha sido común en Brasil que el Ministerio Público actúe en presionar a los municipios a firmar estos términos de ajuste de conducta. Y en estos documentos intentan establecer obligaciones de hacer cosas que la ley no establece, de establecer actividades no relacionadas con la vigilancia y control de zoonoses. Y muchas veces intentan obligar a que estas unidades de salud hagan actividades que la ley otorga a otros organismos públicos que no estos organismos de salud. O aún intentan establecer obligaciones de que estas unidades se abstengan de tomar medidas recomendadas en las normas técnicas para el control de zoonosis. Por esta razón, es necesario que nosotros profesionales sepamos que no hay ningún requisito legal para firmarse estos pactos. No es obligación de nadie firmar un contrato. Si la municipalidad no firma este TAC y el Ministerio Público entiende que es necesario ajustar la conducta de la municipalidad, entonces el Ministerio Público puede presentar una queja ante el Poder Judicial. Y este puede aceptar o no las razones del Ministerio Público. Y puede entonces mandar o no a la municipalidad que haga o no haga las cosas demandadas. Pero ante la Corte,
la municipalidad tendrá oportunidad de hacer su defensa, de presentar sus motivos, sus argumentos y toda la base legal y normativa en que está trabajando, en que está basando sus actividades, programas y servicios. Yo había dicho previamente que veremos más tarde las leyes que asignan responsabilidad a otros servicios públicos. Bueno, vamos a verlas rápidamente ahora. Son responsabilidades atribuidas a la agricultura, la defensa sanitaria animal, la fiscalización del transporte de animales vivos, la fiscalización de rodeos, el registro genealógico, la inspección sanitaria e industrial de productos y subproductos de origen animal, el registro, control y fiscalización de medicamentos veterinarios, la inspección de productos para la alimentación animal. Tú puedes ver que al lado de cada uno de estos puntos tenemos las leyes, decretos, instrucciones normativas que arreglan estas cuestiones. Las responsabilidades del medio ambiente son el control de los animales, que puede incluir el control de la natalidad, y la gestión ecológica de las especies. La prevención, la represión de los maltratos, la promoción y la supervisión del bienestar de los animales, la protección de la fauna, incluso de la fauna doméstica, la promoción de la educación ambiental y el registro y identificación de animales. Las responsabilidades de los organismos de tránsito, tráfico, el recogimiento de animales de las vías y espacios públicos, la fiscalización de vehículos de tracción animal, la educación para el tránsito. Las responsabilidades de la policía ambiental son la fiscalización de sitios de reproducción de animales silvestres, la fiscalización de maltratos de los animales, la cohibición de las actividades contaminantes del medio ambiente, la realización de campañas de educación en el área ambiental y la cooperación con el Ministerio Público del Medio Ambiente. Las responsabilidades de la policía son la gestión y control de la fauna sinantrópica y doméstica, prejudicial cuando ésta representa riesgo inminente para la población, y la redacción de registro policial de la ocurrencia de delitos menores involucrando animales y de delitos contra la salud pública. Y la responsabilidad de los bomberos son actuación en situación de desastres y captura de animales en situaciones de riesgo. Las responsabilidades de la defensa civil son la reducción de desastres por la disminución de la frecuencia y intensidad de estos, la reducción de la vulnerabilidad por el entierro de seres humanos y animales, y también las plagas de los animales, y desastres naturales relacionados con los desequilibrios en la biocenosis. Además de estos sectores del Poder Ejecutivo, tenemos también responsabilidad del Poder Judicial, que son el uso normal de la propiedad, que es detener la interferencia perjudicial a la seguridad, la paz y la salud causada por el uso de la propiedad de vecinos. La responsabilidad civil, que es el deber de indemnizar la crueldad
hacia los animales, la omisión en la custodia o en la conducta de los animales, y el delito contra la salud pública, que es la violación de medidas sanitarias preventivas. ¿Cuál es la importancia de saber las leyes que atribuyen responsabilidades a otros organismos gubernamentales? Es necesario que nuestro personal esté consciente de las responsabilidades legales que corresponden a nosotros de vigilancia, control y prevención de zoonosis, y aquellas que no nos corresponden. ¿Por qué? Cuando el control de zoonosis asume responsabilidades que son asignadas por ley a otros sectores, esto trae prejuicios para el bien público, en que, uno, en la desviación de los recursos. Y uno no debe pensar solamente en recursos financieros, sino también en los recursos humanos, estructurales, el equipo. 2. La pérdida en el rendimiento en las acciones que les son propias, ya que sus recursos, incluyendo los humanos y su tiempo, se dedica a otras actividades. 3. El cuestionamiento de la autoridad legal para el sector de la salud, ya que tenemos autoridad solamente para llevar a cabo acciones de salud pública. Así que cualquier notificación, solicitud, aprehensión que se hace por otras razones pueden ser impugnadas con toda justicia. Y 4. Una mayor ineficiencia en la solución de los temas presentados. ¿Eso por qué? Si no tenemos autoridad o no tenemos capacitación para abordar problemas en otros ámbitos, esta confrontación puede resultar ineficaz o incluso inútil. Por fin, tengo que contarte una cosa muy importante, que es la figura de la norma penal en blanco. En el Código Penal brasileño hay un artículo que habla sobre la violación de medidas sanitarias preventivas, que consiste en infringir la determinación del poder público destinada a detener la introducción o propagación de enfermedades contagiosas. Mira que este artículo del Código Penal no tiene efecto si no hay tal determinación del poder público. Y con esta estrategia, la ley protege la población contra la propagación de enfermedades contagiosas, pero tiene flexibilidad para las variaciones que se producen en diferentes momentos y diferentes lugares. Así que es necesario que haya otros documentos que son esta determinación del poder público. Y es importante hablar de esto porque anteriormente te he dicho que solamente la ley puede imponer obligaciones. En este caso, tú ves que la ley, el Código Penal, impuso una obligación, que es la de obedecer el poder público. Pero ahora el poder público tiene que decir el qué hay que hacer, el qué no se puede hacer. ¿Y cómo el poder público va a hablar sobre eso? Entonces, estas determinaciones del poder público pueden ser hechas por medio de decretos, de ordenanzas, de las instituciones normativas, de las instrucciones normativas, pero lo importante es que estos actos normativos tengan disposiciones específicas y no meras recomendaciones o consejos a la población. Entonces, estos actos normativos emitidos por el gobierno valen, porque no hacen más que complementar lo que la ley ya ordenó.
Así que cuando un profesional de vigilancia de zoonoses se le pregunta sobre la validez jurídica de las acciones establecidas en ordenanzas o instrucciones normativas, ellos deben saber demostrar que esta ordenanza está bajo alguna ley ya establecida. Ahora te presento una recopilación de la legislación pertinente brasileña y una de la base de legislación pertinente a los veterinarios. Y aún es importante que tengas acceso a todas las normativas y manuales disponibles acerca del control de zoonosis. Aún más, tú tendrás acceso a una postilla con todo esto contenido, así como los enlaces donde puedes descargarlas de la internet. Además, solo puedo agradecerte por tu paciencia con mi portuñol y darte muchas gracias.